What's up, guys? Welcome to Worst Studios, the studio inside my house. Let me show you guys around. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Este señor en babuchas, ¿sabes quién es, no? Sí, me suena. Suena, ¿no? Guitarrista y líder de Policía, Tim Henson. Y bueno, este es un vídeo interesante porque vamos a reaccionar a un locurón que ha dicho, pues voy a hacer la mega obra de la vida y voy a convertir mi casa entera en un estudio. Y aquí nos va a contar el proceso, ¿vale? Entonces, hay subtítulos en español incrustados y vamos a ir comentando, pero en fin, por lo pronto en esta sala ya veo los paneles acústicos. eh, Sí, sí. qué bonito, blanquito, aquí moquetado con, bueno, aquí hay de todo. Esto es la pecera, esto es el cristal. Ahí dentro donde es, que parece una salita, pero eso mismo es parte del estudio. Estos son monitores. Esto blanco que se ve ahí son monitores. Al lado de las macetas, son monitores donde él va a escuchar el sonido de lo que toca. Esto tiene pintaza, así que nada, vamos a meterle mano. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá con el proyecto este de Tim Henson de convertir su casa en un estudio. What's up, guys? Welcome to Worst Studios, the studio inside my house. Let me show you guys around. What's up, guys? Thank you for coming to my home studio tour. Come on in and check it out. Basically, this room, or these two rooms, used to be just one massive room, as you can see. Yo no sé el dineral que se ha podido dejar ahí, pero Señal de que lo tiene. ostras, ostras. Me ha hecho gracia lo de Worst Studios, ¿no? De los peores estudios. Es decir, lo ha bautizado así. Y bueno, vamos a ver el proceso de cómo se convierte paso a paso, pero claro, a ver, lo fácil sería decir, con dinero todo se puede hacer, ¿no? Pero también está el gusto y cómo lo quieras hacer, ¿no? El diseño y a ver cómo lo plantea, pero me parece súper interesante, ¿no? El proyecto. Massive room, as you can see. And then we walled it off and built a room within the room, and then another room within that room. So the live room is floating. The floor for the new live room is 6 inches off the existing floor. Moved all the carpet and padding from beforehand. We had Gavin Haverstick come and design the studio. You can see here the renders. Ah, mira, qué interesante. Le hicieron una imagen 3D de cómo iba a quedar. Se parece bastante, ¿no? A cómo ha quedado finalmente. Sí, sí. Después me ha llamado la atención de que han planeado hasta ponerlo. Está flotando. Claro, es decir, la insonorización parte desde el suelo. Es decir, ya de por sí va a tener esta capa, ¿vale? Es decir, toda esa profundidad, ¿vale? O esa altura, depende de como lo quieras decir, para insonorizar absolutamente todo. Es decir, no solamente paredes y techos, sino desde el suelo planeado, ¿no? Me parece genial. Es decir, todo está hecho muy a conciencia, ¿eh? We had Gavin Haverstick come and design the studio. You can see here the renders. And then we had Jason Goodwin come and build the studio. What we did is build the trapezoid for the main room so that we didn't have any parallel walls. Another really cool thing is that we made it so that I'm able to walk around the entire studio so that when I'm trying to plug in wires, I don't have to, crawl under desks and stuff, and I can actually just get back here with ease. So some of the really cool parts of the room are obviously the
slat wall, accent wall. And then over here we've got this massive wood diffuser. This thing goes back like this far into the wall, extremely heavy. Obviously we've got our... Vale, esto que se ve aquí no es que se le haya ido la pinza y haya dicho, voy a hacer un panel de insonorización con taquitos de madera. No, no va así, ¿vale? Es porque cada tipo de panel de insonorización o de absorción de sonido, mejor dicho, de absorción de sonido, pues dependiendo si son ondas agudas, medias, graves, necesita un tipo de panel o de otro. Y, Ya. y este es uno de los que necesita, ¿vale? Estos son para los que son así más largos, rectangulares, son para sonidos más agudos y medios, y por algún lado tendrá trampas de graves. Así que bueno, pues, pero que además, a mí lo que me está llamando la atención es es que claro, es muy llamativo que por un lado va en zapatillas, en babuchas y con el jersey roto, pero después tiene un gusto exquisito a la hora de diseñar su estudio, que es todo súper minimalista, blancos y negros, mayoritariamente blanco, y es alucinante, tío. ¿Qué te está pareciendo? Pues que el tío tiene buen gusto. Tiene dinero y tiene un equipo que ha sabido hacerlo, porque se ve que ha costado. Ha costado Sí. ahí su dinerito, pues ya que te hagan los renders en 3 dimensiones y para que veas cómo va a quedar. Además que creo que ha hecho el estudio en una habitación. En dos, en dos. Son dos habitaciones. Sí, pero que cuando ha salido la imagen diáfana, Sí. menudo pedazo de espacio que tenía ahí. Claro, 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 claro. Telita. Telita, Y ahí, telita. ahí ha hecho las dos habitaciones. Imagino que la pecera, que es donde grabará, y pues donde estén las grabadoras y todo el tema. Mm, tú fíjate que cuando entras en una sala de un estudio, que yo he tenido la oportunidad para el tema de doblaje y tal, tú entras ahí, cierran la puerta y una vez que cierran la puerta, No se oye nada. no solamente es la sensación sonora de estar dentro, sino que es que hasta las vibraciones del aire cambian, tío. Te notas tú, incluso te escuchas a ti mismo por dentro diferente, ¿sabes? Es decir, es que es una sensación muy Rarísima. rarísima, efectivamente, es muy raro, porque no es natural, ¿sabes? Ya. De hecho, salió hace no mucho un documental en la que tenían la cámara de insonorización más extrema del mundo, ¿vale? Y que la gente no podía permanecer ahí porque es que se escuchaba sus propios latidos, pero es que escuchaba incluso el fluir del riego sanguíneo, se escuchaba. Es decir, se escu- Qué mal rollo. a esos niveles se llegaba, ¿vale? No, esto no es tan extremo, esto es simplemente para evitar las frecuencias que molestan a la hora de una producción musical, ¿no? Pero bueno, eh, me gusta porque este chaval tiene las cosas clarísimas de qué es lo que quiere. User. This thing goes back like this far into the wall, extremely heavy. Obviously, we've got our sound paneling, beautiful cloud, and soffit that goes all the way around the room with built-in lighting. My favorite part of the cloud is that it has the recessed lighting that hits the ceiling. Kind of makes it feel like it's daytime in here. It's like a casino where there's no clocks and you can just make music all day long. You can see over here that it goes into the drum room. Though we are able to track live drums in here. This is where we're going to be doing all the Polyphia records going forward. What's really cool about this room is that it's floating. So we've got two solid wood doors, the heaviest things you'll ever imagine, heavier than the sun. Come over here. If you look how thick this wall is. Eso. Esto es el ancho de la pared, ¿vale? Entre las puertas y tal. Es decir, para que te hagas una idea de que ahí no pasa nada de sonido de un sitio a otro. No va a haber interferencias externas. Es alucinante. Yo flipé cuando vi
en las puertas de los estudios, cuando ves que la puerta es así de ancha, dices tú, ostras, una vez que cierren esto, como hay algún problema, aquí no salimos, vamos, es decir, es impresionante, de verdad. Y bueno, vemos que está ahí la batería metida dentro y que bueno, que dice que el estudio que ha hecho está pensado para que el disco entero, con todos los instrumentos, se hagan allí mismo. Así que, bueno, si tú lo piensas, es un dineral, pero que después lo amortizas, ¿vale? Porque Claro, ya no obviamente. necesitas estudios externos y tal, y todo se hace en casa. Claro. I don't know, it's like that thing. So originally there were 3 windows back here, and because we built a room within a room, the windows are gone. But yeah, we have lots of treatment and, you know, a cool little cloud, some bass traps. And then, of course, when you sit on the drums, you get to look outside the window, see everybody else. So this kind of plays a little... Lo que te dije anteriormente, bueno, los paneles de absorción de sonido se ponen también en el techo, ¿vale? Y lo que ves por aquí, en las esquinas, esto tan raro cuadrado, estos son trampas de grave, ¿vale? Estos son Ya. para los graves, ¿vale? Impresionante. Me hace gracia, tiene la batería con las etiquetas todavía de haberlas comprado. Ya. Estrenado, ¿eh? Nuevecito, nuevecito. bass traps. Ah, And then, of course, when you sit on the drums, you get to look outside the window, see everybody else. So this kind of plays a little chamber of isolation, little prison for Clay, just for him. Shout out Tama and Meinl Evans for hooking it up with this beautiful kit. For the drums, we've got the Tama Star Classic kit with the custom worst head. As you can see, I left the tags on because you gotta say mother fresh. You guys ever watch Key and Peele? It's dope. Sure hooked it up with all these microphones, KM184s and such. I don't know what the fuck those are either, but shout out Shure. They plug right into here, and so that everything can go out there and be processed, and then, yeah, it's dope. It's a really cool thing to get high as fuck and come in here and jam out, so. Alright, this, I have no idea what the fuck any of this shit is because I'm not a drummer, but, you know, I can read, so. This is the 18-inch Trash China. It sounds like this. This one is the 20-inch medium crash Byzance. It sounds like this. This one is the 21-inch dark ride Byzance. Sounds like this. This one is the 18-inch fat stack top, and it sounds like this. This one's really sweet. 18-inch medium crash. This one is unmarked, so I'm not gonna tell you what it is. 10-inch splash pure alloy. This one, which is the 10-inch smack stack, which is Meinl's told me that it's supposed to sound like a clap. Este plato así curvado hacia adentro no lo he visto yo en mi vida. Parece como que se hubiera derretido, ¿no? Una cosa. sí, Dice que suena sí, como... pero seguro que suena como un aplauso, ¿no? Sí, sí, ahora lo veremos. A ver, él no es batería, pero sí controla todo lo que se ha tenido que comprar porque han tenido Sí, claro, obviamente, la que hacer habrá una comprado. inversión curiosa. Me that it's supposed to sound like a clap. That's pretty fucking sweet. And this is what these drums sound like out there. Now for an instrument that I can actually... Bueno, hemos visto que lo suyo no es la batería, ¿vale? De que hay un poquito el paripé, pero bueno, un poquito... Ha tocado la batería como se le ha tocado yo, por lo menos. Efectivamente, ¿no? Tocarla la hemos tocado. Qué bueno, qué bueno. play. So my go-to gear in the studio, first thing that I always do when I come up here is open up Archetype Tim Henson by Neural DSP. This is my plugin, an end-all be-all workhorse. You've got 3 different amps and pretty much every sound that you could possibly want. Claro, claro. Seguramente habrá dicho alguien, oye, no hay amplificadores en el estudio, ¿qué pasa aquí? ¿No? Es decir, no hay pantallas, no hay... Todo va integrado en el sistema informático que le hace la simulación de tal como sonaría el amplificador. Entonces puede ir jugando y puede
poner el cabezal que quiera, con el amplificador que quiera y va a sonar exactamente igual que si lo tuviera físicamente ahí. Hoy día sí se puede hacer este tipo de cosas y es alucinante, ¿no? Así que, pues nada, pues aquí tenemos y está un poquito viendo, bueno, enseñando cómo es. You can achieve with all of these for this one. Throw up the gain and turn on your boost and your overdrive and your compressor and your gate, and you'll be able to gent pretty hard if that is what you so wish to do. We've got 1, 2, 3, 4 quad cortexes for Neural DSP. Shout out Neural DSP. Look at that. Check that shit out. We're currently rehearsing right now. That's why we have 4 in the room. On days that we don't have rehearsals, I'll come up and just practice myself and normally just load up one of the backing tracks and just run the songs a million times. So. Collection of guitars over here. These are all very special guitars to me because if you notice, they are all signature models. This is the TOD. De pronto se ha cambiado ahí al inglés. Bueno, todas las guitarras que tiene ahí son modelos personalizados, ¿vale? Así que básicamente nos va a enseñar los diferentes modelos de guitarras que tiene. 10. This is the TOD 10N. This is the original TOD 10N. This one is special because it has a different colored neck. I think all the new ones have the same color as the... Que excepto la guitarra que tiene, digamos, en el brazo, todas tenían el mismo color y esta es un tono diferente. La primera guitarra que enseñó era la primera guitarra personalizada que tenía. Body. This is the very first one that ever existed. And then this right here, still the original one, the first one that ever existed. It even says THM10. Y esa guitarra ni siquiera se va a vender. Es decir, es un modelo que tiene el personalizado, que lo han hecho para él, con sus gustos y tal, pero que no está ni a la venta. That of THBB10 on it. That's how special it is. And then right here we have one that will never reach production. You know, it's cool anyways. The THBB8, the 8-string. Son feas las guitarras, ¿eh? Sí, esta guitarra es de 8 cuerdas. O tal vez se refiera, yo creo que se va a referir a esta con la que no se vendía. Porque algo así. Guitar. So, pretty cool stuff over here on this rack. Of course, we've got the Clitoris Pink. Perdona. Espérate que lo voy a repetir. ¿Ha llamado una guitarra clítoris? Clítoris. La Clítoris Pi. ¿Será la rosa? Pues no sé, ahora no sacará de dudas. Clitoris Pink. I had the LA Custom Shop refinish it to Clitoris Pink. We've got the original SCN 500 that inspired the TOD 10N. This guitar is really special to me because it's just beautiful. And I think it's the most expensive guitar that I have, but it's just fully made out of koa. And we've got the roasted maple. Look at the caramelizing on that. All gold hardware on this. It's a beautiful guitar. And then we've got some J Customs. So shout out Ibanez for hooking all of that up. Buy my guitars. We have the MacBook 2021 M1 outside. Esto sí que me llama a mí la atención. ¿En serio trabaja con... En principio es como mi ordenador. Mi mismo portátil. Pero claro, esto aquí le habrá puesto 800.000 cosas más. Eso es... Sí, claro. Ese portátil está dopado seguro. For that, we've got the Audient Nero as a controller. It's cool to have a big button right in the center of your desk so you can turn it up, bump it. We've got the Black Lion Audio PG2 as power conditioner. We've also got the Mellotron, which is really sick because I just control that via MIDI and goes straight into my DAW. Alright, for the speakers, we've got the Genelec 8361As.
Look how fucking massive these are. Pull up to the size of a guitar. Pretty big speakers. They weigh about 70 pounds. Buf. ¿En serio pesa cada altavoz pesa 35 kilos más o menos? Para que se te caigan un pie. Para que se te caiga en un pie. Lo tiene todo él montado para no necesitar nada más. Él se sienta en su sillón y a crear. Se pone a crear. So they're not fun to move. Sí, 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 no, es decir, básicamente es eso. Claro, es que el futuro, bueno, el presente de la forma de crear música no tiene nada que ver con antes. Ahora un montón de gente tiene más posibilidades que lo que tenían la gente de hace décadas disponible Obviamente. en un estudio. Eso de que se reúnan, incluso como había un documental hace poquito de los Beatles que se reunían todos y se ponían a tocar y a improvisar y a intentar crear cosas, ¿no? Cada uno con una idea y tal. Eso ya hace tiempo que pasó casi a la historia. Me acuerdo una vez, Halloween, que estaban, no sé si medio peleados y tal, y cogía el batería, grababa su parte, se la enviaba al bajista que estaba en otro país, hacía su parte, grababa, se la pasaba a los guitarristas y así, y ni se veía en el pelo, ¿vale? Es decir, cada uno hacía su parte y después ya nos vemos cuando toque gira. Y se acabó, ¿no? Es decir, Y lo justito. y lo justito, ¿no? Y hay grupos en los que ni se hablan, ¿no? Tocan juntos y así que bueno, todo es muy raro, pero bueno. Tim Henson, además de hacerlo todo tan al milímetro, ¿no? Y una música tan complicada y todo tan al extremo, ¿no? Del virtuosismo, con un estilo tan particular, además demuestra de que, bueno, pues se pueden hacer las cosas con cuidado, con paciencia, con estilo y nada, vamos a seguir. Me ha hecho gracia porque ha comparado la guitarra de tamaño junto con el monitor, ¿no? Con el altavoz para Sí. entenderlo. Shout out Genelec for sending these in white. I originally had them in gray, and I said, I think I want them in white, so they sent them in white. And of course, we've got these beautiful white trees inside of white pots. In the sidecar, alright, so at the top here, we've got the PG1 power grid by Black Lion. This is just another power conditioner. For my interface, I'm using the Apollo X8 by Universal Audio. And then we've got the PowerPlay 16 for ADAT so that we're able to monitor in the drum room. We've got a Black Lion Audio B12. Bueno, aquí esto ya es muy técnico, está explicando los diferentes aparatos con los que controlan el sonido tanto de guitarras como de baterías, como de, vamos, todo lo que tiene disponible. 12A quad. I think that's a power amp for drums. And we've also got the Audient ASP880, another preamp for drums. And lastly, another Los preamplificadores, a ver, eso sirve porque si tú enchufas directamente la guitarra o el bajo o lo que sea, sí te da un sonido, pero necesitas tratar ese sonido para que tenga más cuerpo, tenga más fuerza, suene más contundente y todo eso necesitas vitaminarlo un poquito, ¿no? Sí, Para que claro. suene con cuerpo. Sí, 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 sí. amp for drums. We have the Phoenix Audio DRS8 MK2, and these are all really great preamps. So these are my in-ear monitors from West One Audio. Shout out West One. Los in-ears, los monitores de oído que ahora llevan todos los músicos. Ahora ya es habitual, ¿sabes? Ya eso de que lo que veíamos en los conciertos de nuestros antiguos grupos de los que tienen ahora 60, 70 años, ¿no? Que se ponían frente a su monitor para escucharse mientras, es decir, lo que tocaban, porque una cosa son los altavoces que van enfocados a la audiencia que los está viendo y otra cosa es lo que ellos realmente se escuchan. Entonces ya con los in-ears es gloria bendita porque escuchas el sonido perfecto, limpio. Em, y también todo lo que él ha explicado de esos aparatos está muy bien porque ese sonido después lo llevan a un recinto donde ellos quieren tocar y con eso directamente va conectado a los mega altavoces que tenga
para los conciertos y el sonido va limpio, es decir, va perfecto, va tal cual, no se transforma, no cambia el sonido, Ya, ¿vale? Es decir, que no le va a cambiar el sonido de un sitio a otro, ¿vale? Va a cambiar la potencia con la que te van a escuchar los espectadores, pero el sonido se va a mantener puro, ya, ¿vale? ya. Inalterable, y eso es muy bueno, ¿sabes? Ya Sí, claro. no depende de que tengas un amplificador tal o cual, sino ahí tienes tu sonido y está Y ya configurado está. para... Y ya está, efectivamente. Otra cosa es que por gusto el guitarrista tal se quiere llevar un ampli el suyo y lo utilice como monitor para escucharse él, pero que ya no es ni necesario. Ya. A ver, a una escala mucho menor, yo en casa, ¿vale? Tengo esto y aquí tengo el sonido que quiero. ¿Vale? Si yo fuera a tocar a un local, me llevo esto. No me llevo el amplificador. Ya. Me llevo esto. Y esto va con un cable y va al técnico de sonido. Se acabó. Y yo ya tengo aquí mi sonido configurado. El técnico de sonido no tiene que hacer nada. No tiene que tocarme. De hecho, yo soy el que manipula el sonido. ¿Vale? De cómo quiero que suene el bajo. Ujú. ¿Entiendes? Or West Tone. They're molded to my ears. They originally supposed to have rhinestones. We couldn't get the rhinestones in time, so I don't. Right here is the stem player by Yay. It's a very, very cool thing because it feels like the skin of a boob. It's soft and supple. Anyways, I keep it for stress reasons. A ver si lo he entendido bien. ¿Vale? Or West Tone. They're molded to my ears. They originally supposed to have rhinestones. We couldn't get the rhinestones in time, so I don't. Right here is the stem player by Yay. It's a very, very cool thing because it feels like this. Vale, eso es antiestrés. Y le gusta porque él tiene el tacto de una teta. Lo Ahí estaba lo- pensando, digo, ¿eso es una teta? ¿Ponéis teta? Sí, 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 efectivamente. Que se siente como la piel de un pecho. Vale. Skin of a boob. It's soft and supple. Anyways, I keep it for stress reasons. Alright, so right here we've got the Sony ZV-1 that I use as a webcam. It's really, I don't even use it as a webcam, I use it to record my YouTube videos. So all the videos that you've seen this year of me playing guitar at this desk have been recorded on this, and I'm lazy, so I don't even hit the record button. I just screen record from my computer. 720p, baby. That's what you're gonna get. Cool. Just up a beat for 30 minutes straight. And come chill over here in the Zen corner. Got a little diffuser. Got a little weed if I feel like doing some reading. Pick up a book. La zona chill out para relajarse. You know, do a little light reading. Feel like listening to some music. I might check out some. En cinta de cassette, tómala. Qué bueno. Might even admire my signature Fishman pickups from Fishman. I gotta put y'all onto this awesome free app that I use when writing and recording music. It's called Session Studio. It's a free app specifically designed for music. Nos está metiendo aquí la cuña. Así que esto lo vamos a pasar. Esto lo vamos a pasar. ¿Vale? Vale, el estudio B. In this room, there's obviously treatment. This is not trapezoidal, it's just a regular rectangular room, but if you look upwards, we've got the Rolls-Royce Cloud. Right now it's doing purple and blue, I don't know why. The rest of the lights are in the baseboards here, which is really cool because with this remote, I can change them to whatever I want. This room is primarily used for streaming and gaming, so you know we don't really do too much music stuff in here. We do have the Genelec 8340As right here. Shout out Genelec for hooking these up. They're cute little guys, especially compared to the big boys in there, but they... Vamos, que este cuarto lo usa para jugar y Para jugar, sí. relajarse. Esto ya no es... Pero vamos, que esto lo podría utilizar yo de estudio, ¿sabes? Lo que pasa es que él se mueve en unos niveles que, en fin...
Más quisiera tener yo así mi casa. They sound great and they bump for such a small speaker. And then we've got the AudioFuse Studio as an interface in here. Of course, we've got Razer sent over the mouse, keyboard, and whatever else. So thank you, Razer. Over here, we've got a trash can. It looks like a water cooler, but it's actually a trash can. Here is my drawer of strings. This used to be the weed drawer, but Dice que es la caja de las cuerdas, pero que antes lo utilizaba para la hierba. Oye, el tío sincero El es. tío sincero. Sí, ¿no? Sin problema. now it's just strings. So shout out Ernie Ball and strings accessories. So shout out Ernie Ball. We've got the Switch games. We've got the PS4 games. The PS5 is downstairs, so we're not really doing too much PS5ing up here. But Samurai Jack, How's the Moving Castle, you know, the good stuff. Positive grid little mini amp, and then a bunch of Ernie Ball accessories. So shout out Ernie Ball. In this corner, the hand that holds up the Baylet. So, any of you guys are Berserk fans, you know what this means, right? You know what that means. That's about it. 2 years ago, I did a studio tour, and I think this one shits on it. So let me know what you guys think in the comments. Hopefully next time I have a even cooler studio to show you guys. Vale, tienes las placas de 100.000 y de 1.000.000 de suscriptores encima del váter. Bien. Bien, bien. So, thank you for watching, like and subscribe, and all that other shit. Bueno, pues claro, estos son crearse un estudio en casa a niveles inalcanzables para los mortales. Pero genial, ¿no? Es decir, oye, pero por lo pronto me da a entender de que no todo el mundo que tiene dinero tiene buen gusto, ni planifica así su trabajo. No, no. Ya sobre buen gusto tenemos ahí a Sir Lewis Hamilton que vistiendo pues tiene el gusto un poco atrofiado. Sí, que ya te digo yo que sí, los Motley Crue los pones ahí y no te crean ese tipo de estudio. Hacen otra cosa diferente, ¿vale? Acorde a su época. Acorde a su época, sí, 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 pero en fin, ya sabemos. Bueno, pues esto es algo diferente, pero me parece interesante cómo artistas de las nuevas generaciones van creando su música y bueno, pues es otra forma de ver el proceso creativo, ¿vale? Así que Y yo nada, me pregunto una cosa. pregúntate, Si pregúntate. está tocando, está ahí lo que sea, y Sí, viene el repartidor de Amazon, por ejemplo, tendrá un timbre ahí para oír la puerta. ahí no le suena seguro. Si creo yo que él hace las cosas como lo hace, si acaso tendrá algún tipo de luz que o le cambie de Sí, color o le claro, es que lo estaba parpadee pensando, digo, como te y emociones ahí o estés ahí jugando, no bueno, te enteras de quién venga. primero que él no se va a arriesgar a que se le fastidie una grabación. Y segundo, que ya te digo yo que él tiene a alguien que atienda la puerta. Hombre, ya imagino. Si está ahí grabando, imagino que habrá alguien ahí pendiente de la puerta por Sí, si viene el pisero o algo. ya ves, ya ves. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, magnífico. La verdad es que me ha encantado. Y bueno, el que vaya hablando de todos esos aparatos técnicos, seguro que hay más de uno en casa que diga, ostras, era lo que yo Yo andaba quiero uno. buscando, y se pille el modelo y diga, "Ah, pues yo quiero uno". Efectivamente. Bueno, pues amigos, espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis, hay dos formas de apoyarnos, haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Con el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo y con el nivel 2 tenéis reacciones extras. Bien. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Y los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la canción.
Más cosas, pues si veis una reacción nuestra y de pronto salta la publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda. Y por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te van a invitar a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.